oportunidad vamos a empezar hablando de las tablas. Cuando trabajamos con datos que están alineados en columnas y filas, generalmente nos referimos a estos datos como tabla. Sin embargo, lo que en realidad están formando son un rango de datos. Las tablas de Excel tienen unas características propias. Por eso, en esta clase vamos a ver la diferencia entre ambas. Para empezar, vamos a ver cómo se crea una tabla de datos cuando estoy en Excel. Para ello, primero nos dirigimos al menú superior Insertar. Luego, selecciono el área que creo que va a abarcar mi tabla. Y una vez que la tengo seleccionada, en el primer grupo que nos figura en el menú, nos dirigimos a Tabla. Aparece una ventana que marca los rangos de datos y nos pregunta si estamos conformes con el área. Le vamos a decir que sí y nos creará la tabla. Pero antes nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este caso no voy a tildar esta opción, pero ya veremos después qué pasa. Damos en aceptar y nos crea automáticamente nuestra tabla. Como no teníamos rellenado ningún nombre de las columnas, automáticamente nos pone columna 1, columna 2, columna 3. Podemos ver que cuando creamos una tabla y tildamos alguna celda que la componga, nos aparece en el menú superior una nueva herramienta que es Diseño, donde estarán todas las herramientas de la tabla. Por un lado, al principio nos figura el nombre, luego algunas otras opciones de herramientas y otras características que podemos tildar o destildar, como la fila de encabezados. Por ejemplo, yo le saco el tilde y vemos que desaparece. Si la vuelvo a tildar, aparece nuevamente. O también nos aparece la opción de botón de filtro, que ahora está tildada. Si yo la destildo, vemos que desaparece. Ya veremos bien para qué sirve. Al final nos aparecen los estilos de las tablas, con otros colores y formatos. Si apretamos en esta flecha, se desplegarán más opciones, que al pasar el mouse por encima podemos tener una previsualización de las mismas. Damos clic en la opción que más nos guste y listo. En caso de que no quisiéramos ninguno de estos estilos, apretamos nuevamente esta flecha y al final vemos que nos da la opción nuevo estilo de tabla para personalizarlo. En este caso no lo haremos, pero para que sepan que existe esta herramienta. Si quisiéramos empezar a modificar nuestra tabla, podemos cambiar, por ejemplo, el nombre de las columnas, dando clic en la celda y escribiendo acá arriba, por ejemplo, nombre, en nuestra nueva celda, apellido, edad y así sucesivamente. También podremos completar las filas. Supongamos que llegamos a la última y queremos seguir completando. Por ejemplo, vemos que automáticamente se suma un nuevo rango a nuestra tabla. Lo mismo ocurre con las columnas. Si, por ejemplo, quisiéramos poner acá estudios, vemos que crea la columna nueva para nuestra tabla. Ahora veremos qué pasa cuando nosotros ya tenemos un rango de datos con cierta información y queremos convertirlo en tabla. Hay dos opciones. Una es marcar todas las celdas, dando clic y arrastrando el mouse para seleccionarlas. Nos dirigimos a la pestaña Insertar, Tabla, y se abre esta ventanita que ya vimos anteriormente. Otra opción es simplemente dar clic a una de las celdas de nuestro rango de datos, ir a Insertar, Tabla, y vemos que automáticamente selecciona toda el área de nuestro rango de datos. Si nos faltara completar un dato, por ejemplo el de esta celda, y quisiéramos crear la tabla, yendo a Insertar Tabla, vemos que igualmente nos selecciona toda el área. Pero si faltara, por ejemplo,
una fila y quisiéramos crear nuestra tabla, vemos que al producirse un salto entre esta parte y la primera, solamente selecciona un área y no todo nuestro rango de datos. Lo mismo ocurre con las columnas. Si faltase toda esta columna y quisiéramos crear nuestra tabla, solo va a tomar esta sección porque se produce un salto con el resto de la información. Vamos a dejarla completa entonces y crearemos nuestra tabla, como vimos dando clic a cualquiera de las celdas, yendo a insertar tabla. Se abrirá esta ventana donde podremos confirmar nuevamente el área de nuestra tabla y esta vez vamos a dejar tildada la opción la tabla tiene encabezados. Encabezados le vamos a llamar a los títulos de las columnas. Por ejemplo, en este caso puede ser cliente, día, producto y así sucesivamente. Pongo aceptar y vemos que forma nuestra tabla, la cual podemos seguir modificando desde la pestaña diseño como vimos anteriormente.